Recording in progress. Bien, buenos días, damas y caballeros, deseo que estén bastante bien. Gusto saludarlos, orgullosos de ser guatemaltecos y sobre todo después de una semana bastante relajante para muchos de ustedes. Lo importante de estas fechas es que convivan con sus seres queridos, con las personas que están a su alrededor y que ustedes tengan esa oportunidad de recuperar energías y fuerzas, que es lo más importante. Yo les deseo pues salud, prosperidad y a lo que nos atañe, que es el aspecto académico y universitario. Para ello, pues quiero contarles que en Classroom yo publiqué desde el 8 de abril un material que contenía una tarea. Algunos de ustedes sí hicieron la tarea, no obstante no había puesto fecha. Yo creo que de eso se confiaron, entonces modifiqué la fecha de entrega para este viernes, que es un resumen de la capacidad, de la ausencia y del domicilio. Si ustedes pueden revisar, ahí aparecía la tarea que tiene una ponderación de 2 puntos. No aparecía fecha de entrega, pero viendo que solo uno o dos han entregado el trabajo, pues hice esa modificación respectiva. También es importante que nosotros hagamos un breve resumen de lo que hablamos, porque hoy el tema es bastante corto. El tema toral de hoy es la muerte presunta, pero para entender la muerte presunta tenemos que recordar sui generis, de manera elemental, lo que son las definiciones básicas de capacidad, domicilio y ausencia. Voy a tocar pinceladas porque este material ustedes ya lo tienen y ya hicieron un resumen del mismo. Entonces, es muy importante que nosotros recordemos que la personalidad es una investidura jurídica que otorga el Estado para que nosotros nos podamos desenvolver en la plenitud de derechos y obligaciones que nos da la capacidad de ejercicio, que es esta que se adquiere a la mayoría de edad. También tenemos que recordar que hay algunas capacidades relativas, por ejemplo, la capacidad del pupilo para trabajar y hacerse socio con su jefe para trabajos específicos, la capacidad relativa para trabajar siendo menores de edad. No obstante, el Código de Trabajo y el Código Civil establece 14 años. Nosotros lo hemos visto en reiteradas ocasiones que, según el Acuerdo Ministerial 260-2016, se modificó a 15 años. Otro ejemplo de capacidad relativa o diferenciada es la capacidad que tienen los menores de edad, para adquirir su licencia de conducir, que son al final esas capacidades inalienables, imprescriptibles, que por el hecho de ser seres humanos nos ostenta la ley para poderlo desarrollar. A lo largo del curso vamos a ver algo otras instituciones. Entre estas instituciones tendríamos la tutela, tendríamos la curatela, tendríamos la patria potestad, que es muy importante cuando nosotros lo vayamos desarrollando. Después de la unidad que corresponde a la otra semana, vamos a hablar del matrimonio, del divorcio, que son temas que particularmente para Civil uno son bastante buenos. ¿Por qué son buenos? Porque dentro del mismo ustedes van a celebrar un matrimonio ficticio. Vamos a hacer grupos ya la próxima semana para que dentro de 15 días más o menos ustedes estén haciendo simulaciones de matrimonio. Yo les comparto el acta y ustedes van a elegir quién es la novia, quién es el novio, quiénes son los testigos, quién es el notario que va a realizar el acta de matrimonio. Y va a ser algo bastante especial para que lo vayan tomando en consideración. ¿Cuáles son los elementos principales del Estado civil? Y esto es un resumen. Tenemos que es un vínculo político porque es una situación de una persona frente a una comunidad política o un Estado, nacionalidad y ciudadanía. De hecho, en los derechos humanos, hoy por hoy tenemos ya 6 generaciones de derechos humanos. Una de ellas establece los derechos civiles, sociales y políticos. Por ejemplo, nadie puede renunciar a una nacionalidad y a ser un ciudadano de un país de origen. No obstante, existan tal vez contados casos de ermitaños, todos van relacionados con el país que les dio nacimiento. En algún momento nosotros vamos a ver dentro de la ciudadanía que se consideran guatemaltecos de origen, por ejemplo, a los que nacieron en territorio centroamericano de la Federación Centroamericana. Y en ese momento la Constitución establece que guatemaltecos de origen son nacidos en Guatemala, El Salvador, vamos a ver, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, siendo esos 5 países que en la famosa confederación histórica conformaron la Confederación Centroamericana. Entonces, todos ellos son guatemaltecos de origen y en teoría tenemos libertad de tránsito para poder movilizarnos dentro de estos países. No obstante, ese estado político que es un elemento principal del Estado civil,
Hoy por hoy vemos que los países le han puesto nombres a sus fronteras y han puesto ciertos requisitos para poder ingresar dependiendo del país que lo ostente. Por ejemplo, la mayoría de nosotros, si sacamos un pasaporte, tenemos libertad de movilidad en varias decenas de países a nivel mundial y no solo todo es Unión Americana. Pero hablando de Estados Unidos, tenemos la visa americana, tenemos la visa canadiense y hoy por hoy ya tenemos también la visa mexicana para llegar al país hermano de México. No obstante esta situación, el pasaporte guatemalteco les da ingreso a la mayoría de países latinoamericanos, salvo contadas excepciones. Principalmente yo he visto muchos amigos que viajan a Colombia, que viajan a Puerto Rico, perdón, a Puerto Rico no, a República Dominicana, que da esa libertad de tránsito de tener su pasaporte. También tenemos un estado familiar, que es una situación frente a su familia y comprende lo relativo al matrimonio y el parentesco. Y por parentesco, y aquí tenemos que ver lo que ustedes miraron en derecho romano, tenemos que recordar que el parentesco, su esencia original, era el vínculo consanguíneo, ese es el vínculo de sangre o el vínculo también filial que se tenía entre algunos miembros. Por ejemplo, el qué vínculo va a tener usted con su pareja cuando se casa, va a ser su cónyuge. ¿Qué vínculo va a tener con la familia de su pareja? Es decir, el nuero, el suegro, el yerno, qué papel van a llegar a tener. Y dentro del grado familiar, que son las próximas clases, por ejemplo, muchos de ustedes dicen, ah, es que es mi primo segundo, es mi primo tercero, es mi primo cuarto, pero realmente la ley que establece hasta qué grado se puede casar un familiar. Y esto es bastante curioso porque hemos visto casos que hay algunos que son primos segundos que se pueden casar, que realmente la ley no lo prohíbe y ustedes lo van a ir bien. También tenemos un estado personal, que son las condiciones de la persona frente a sí misma. ¿Y cuáles son estas condiciones? El domicilio, que es la circunscripción, ojo con esto, el domicilio es la circunscripción departamental. Guatemala tiene 22 departamentos. La circunscripción departamental donde la mayoría de ustedes está es el departamento de Guatemala. El municipio o la vecindad, perdón, la vecindad va ligado al municipio que usted está radicando. Muchos de ustedes están en Villanueva, algunos otros están en Misco, otros están en San José del Golfo, otros en San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Esa es su vecindad. Y la residencia es la nomenclatura física donde está su casa habitual de habitación, porque realmente cuando nosotros vemos la ausencia vamos a ver que existen varios tipos de domicilio, domicilio en tránsito, domicilio de la persona que está en estado de guerra, entre otros, y bajo esa perspectiva también es muy importante tomar en consideración lo que se conoce como la figura de interdicción. Yo les comentaba que básicamente la interdicción es una figura garantista que protege los derechos de aquellas personas que adolecen de vicio. Y estas personas que adolecen de vicio generalmente han sido declaradas interdictas porque no son capaces para orar conforme a la esencia del negocio jurídico, que no adolezca de vicio, que no adolezca de coacción, que no se incurra en error o que no se incurra en dolo. ¿Qué es el dolo? Es la coacción. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted, o me firma ese contrato de compraventa o aténgase a las consecuencias. Usted ya está amenazando, eso es coacción, eso es dolo. Error, decir, mire, la compraventa de este vehículo valía 10,000 quetzales, pero lo voy a evaluar en 100,000 quetzales, es un error rotundo. Y bajo esa perspectiva, también recordar que la interdicción es una figura que protege los derechos de esas personas que adolecen de vicio o que por su naturaleza física no pueden desenvolverse de manera sustancial. La definición de capacidad realmente se está establecida en el artículo 8 del Código Civil. Hay cuatro tipos de capacidad doctrinarias, la capacidad de goce o de derecho, que según la teoría civilesca y la teoría ecléctica, que es la que maneja nuestra legislación, el Código Civil se establece que la personalidad inicia con el nacimiento. Eso dice el artículo 1 del Código Civil. Mientras que la Constitución Política de la República establece que desde el momento de la concepción hemos debatido varias veces desde qué momento ya el que está por nacer se ha concebido, cuando ya tiene formación de ciertos órganos, cuando ya es un feto, y en ese orden de ideas, desde ese momento surge la teoría ecléctica, que es la legalmente aceptada en Guatemala, que establece los derechos desde la concepción o desde el nacimiento para algunas atribuciones en específico.
La famosa capacidad de obrar para ejercer ya ciertos derechos y obligaciones, la capacidad absoluta y la capacidad relativa, son las otras clases de capacidad que nosotros hemos desarrollado en el curso. Es muy importante que existe una subclasificación de clases de capacidad de ejercicio. Y estas clases de capacidad de ejercicio básicamente están subdivididas en cuatro. La primera, la capacidad de goce o de derecho, que básicamente su esencia es ser sujetos de derechos, de lo cual están dotados todos los hombres, sin importar su edad o condición. Volvamos al tema de los derechos humanos. De hecho, la misma constitución política establece en la parte inicial o introductoria los derechos universales de las personas: libertad de acción, libertad de igualdad, libertad de vivienda, derecho a educación, derecho a salud. Están desarrollados en la parte pragmática de la constitución política de la República. También tenemos la capacidad de ejercicio para obrar o de hecho, aptitud que tienen las personas no solo para adquirir derechos, sino también para contraer obligaciones por sí solos. La absoluta, que es la que se adquiere con la mayoría de edad, pero esto es bastante subjetivo porque hay algunos casos específicos en la ley que indican que tener 18 años no faculta para la totalidad. Por ejemplo, el tema de las armas de fuego. Hay que tener una edad mínima cumplida para tener la tenencia y portación de armas, esto según la ley de armas y municiones. Y también la capacidad relativa que establecía en el artículo 259 del Código Civil, donde está la facultad que se le da al pupilo para trabajar o para asociarse. Esto establecido también en el artículo 31 del Código de Trabajo, 218 del Código Civil, también para reconocer a los niños menores, porque hace 10 años más o menos la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional. ¿Qué significa algo inconstitucional? Que va contrario a la Constitución y por lo tanto deroga. Derogar es anular la parte sustancial de un artículo, abrogar es modificar parte de un artículo para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces viene la derogación donde había un artículo que establecía que al niño de 14 y 16 años se podía casar siempre y cuando contara con el permiso de los papás, y si no tenía el permiso de los papás, podía acudir al juez de paz de su circunscripción para poder pedir ese permiso respectivo y así poderse casar. El papel aguanta con todo, damas y caballeros. ¿Y por qué les digo esto? Porque el papel aguanta con todo. En la práctica esto ya fue declarado inconstitucional, pero la realidad latente es que todavía hay niños que tienen relaciones sexuales, quedan embarazadas las niñas y nacen los hijos. Entonces la misma ley facultó y preveyó esa cláusula especial para que la niña pueda reconocer a su hijo con sus apellidos. Y también incapacidad. La incapacidad es lo contrario a capacidad. Cuando nosotros estábamos viendo los principios lógicos supremos, yo recuerdo que a algunos de ustedes les di ese tema dentro de la filosofía, nosotros decíamos que los principios lógicos supremos son verdades tan evidentes que no necesitan ser demostradas. Existe el principio de identidad, no contradicción, tercero excluido y de razón suficiente. Los primeros tres que enuncié fueron formulados por Aristóteles y el de razón suficiente fue formulado por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz. Básicamente estos principios son bastante categóricos, principalmente utilizados en el derecho. Por ejemplo, el principio de identidad, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de la incapacidad. El principio de no contradicción entre A no puede ser B y B no puede ser A, es decir, un incapaz no puede ser capaz. Básicamente es una secuencia lógica. El de tercero excluido, que es otro de los principios que estableció Aristóteles, decía, entre ser y no ser no existe una tercera opción. Y yo les decía, ¿qué es lo contrario a capacidad? La respuesta es incapacidad. ¿Qué es lo contrario a estar vivo? Es estar muerto, ¿verdad? Entonces, básicamente, se utiliza por analogía esta representación de lo que son los antónimos. Y el principio de razón suficiente básicamente es una secuencia lógica ordenada mediante argumentos, utilizando técnicas de parafraseo, para dar una definición de lo que ya está establecido en la ley. En este caso, la incapacidad es esa carencia de aptitud legal que tiene una persona para poder ejercer derechos y contraer obligaciones por sí misma. ¿Quiénes son incapaces? Los menores de edad, porque no pueden obrar esa capacidad de obrar para poder tomar plenitud de todos sus bienes, y ahí es donde viene la figura de la tutela, del protutor, del tutor, de la curatela,
que básicamente son guardianes o protectores de los bienes que se tienen cuando no tienen a sus papás. Y de esa manera pueden disponer de ciertos bienes para ejercer algunos actos determinados en la ley. También ya hablamos de la interdicción, me saltó esto. Domicilio y vecindad también lo hablé hace un momento. Muy importante, ¿cuáles son las clases de domicilio legal? Esto sí recomiendo que ustedes lo recuerden. El domicilio es una figura jurídica establecida en el artículo 36 del Código Civil y básicamente existen 5 clases de domicilio legal. Del menor de edad o incapaz es el de las personas que ejercen la patria potestad o la tutela, de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas que están en el lugar en que prestan sus servicios, de los militares en servicio activo, en el lugar donde están destinados. Yo el clásico ejemplo que les ponía es los caiviles de Guatemala. La élite del ejército guatemalteco son los caiviles. Hubo un tiempo que varios caiviles iban al Congo para estar destacados durante un tiempo prudencial para tratar de mitigar los conflictos de esa zona en guerra que existía en ese país del África. Y al regresar les daban un bono de 100,000 quetzales. Más o menos eso era lo que ellos determinaban. Entonces, cuando se sabe el lugar donde están destacados, ese es el famoso domicilio de los militares en servicio activo. También de los que se hayan extinguiendo una condena, es decir, si a mí me han condenado y estoy privado de libertad, en el lugar o en el centro de detención donde estoy cumpliendo mi condena, pues ahí puede establecerse. Y esto es bastante curioso porque, ejemplo, el fin máximo del derecho penal es la resocialización del delincuente para cumplir una condena. Y existe el arresto domiciliario, y por arresto domiciliario no es que esté encerrado uno en su casa, tiene esa libertad de salir dentro del domicilio de la circunscripción departamental. Y por eso es que, si ustedes se recuerdan, el expresidente, uno de los mayores expresidentes de Guatemala, fue condenado a arresto domiciliario y Efraín Ríos Montt. Y en algún momento lo sacaban y toda la gente satanizaba. Miren, ¿por qué lo está sacando? Si hizo arresto domiciliario, pues es lo que establece la ley. Hoy por hoy ya tenemos los mecanismos de telemetría, es decir, los famosos eh, ubicadores de señal GPS, donde una persona tiene que tener el aspecto telemático en todo momento para saber dónde se encuentra. Y principalmente esto se aplica a delitos menores. Lastimosamente, lastimosamente en Guatemala, por ejemplo, el tema de cárceles es un tema bastante complicado, hay sobrepoblación, no se cumple el fin del derecho penal que es la resocialización, básicamente son escuelas del crimen y vemos el modelo, por ejemplo, que tiene El Salvador con el famoso SECOT. El SECOT son cárceles aisladas de máxima seguridad que a tal extremo, hoy por hoy, hace un par de días, el presidente Bukele con Donald Trump estaban viendo la posibilidad de que muchos de sus reos de la Unión Americana llegasen al SECOT con una módica cantidad y están viendo un negocio para reestructurar. Hoy por hoy no podríamos ver, por ejemplo, en SECOT, la mayoría de presos hacen ropa para uniformes para las escuelas, hacen escritorios para las escuelas, muchos de ellos están en agricultura, están realizando cortes confeccionarios y aquí en pocos centros en Guatemala se puede llevar eso. Existe sobrepoblación en cárceles con nuestros impuestos. Nosotros terminamos pagando lo que ellos subsisten y básicamente son el centro de extorsión más grande que existe en la antigüedad. Y es bastante básico. Por ejemplo, si usted toma un teléfono y le coloca aluminio, si usted quiere hacer la prueba de ese aluminio que está en casa, toma su teléfono y lo envuelve en aluminio, su teléfono ya no tendría señal. Nosotros molestábamos en un diplomado cibernético que tomamos en el Colegio de Abogados y decía, si tan fácil que es bloquear la señal, ¿por qué existen casos en las cárceles donde se permite el uso de los teléfonos? Obviamente es corrupción. Si no miran el caso de Fernanda Bonilla con Melissa Palacios, tan de moda que está este caso, que es un caso mediático a nivel internacional. Fernanda es la autora física
del asesinato de Melissa, es la que está diciendo que su delito es homicidio en estado de emoción violenta, cuando realmente fue un asesinato porque fue premeditado con alevosía en un lugar despoblado, con ensañamiento dieron muerte a esta jovencita de 21 años. Y hoy por hoy, después de salir de Zacapa y ser conocido en Chiquimula, existe un recurso para que se conozca en la ciudad capital sobre el poder que pueden llegar a tener algunas personas. Y ella, pues públicamente dentro de la cárcel, hacía en vivos en TikTok. Y esto es algo que a nivel jurídico y judicial nos deja como uno de los peores países donde existe impunidad. Y la impunidad no es es básicamente la ausencia verás de darle certeza jurídica a la reestructuración o a la devolución de los derechos de aquellas personas que fueron invocados. En el tema civil es bastante curioso porque uno de los contratos civiles reina, uno de los contratos civiles máximos o reina dentro del derecho civil es el contrato de transacción o los famosos finiquitos en materia laboral. Porque el contrato en transacción, si usted tiene un hecho de tránsito con una persona, yo choqué el carro aquí de alguno de ustedes, por ejemplo, choco con Noelia, y es un golpe grave donde básicamente su carro quedó deshecho. Para yo ahorrarme el trámite civil, le digo, mire, yo me comprometo a devolverle un carro en la misma calidad y cantidad. Hacemos un contrato de transacción y asunto arreglado. Lo mismo aplica para daños y perjuicios. Y bajo esa línea de acción, pues es uno de los mejores contratos que ustedes van a ir viendo en Derecho Civil 4 cuando les corresponde. También tenemos el domicilio de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo. En el último domicilio es el último domicilio donde tenían el territorio nacional. Otras clases de domicilio es el que está establecido en el Código Tributario, que es el domicilio fiscal, y el domicilio ad litem que está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el lugar para recibir notificaciones. Por ejemplo, iniciamos un proceso civil y en contra de Josué y le digo que Josué puede ser notificado en la séptima calle 650 de la zona 1 del municipio de Villanueva. Ese es el domicilio ad litem porque estamos notificando un lugar donde él va a poder ser y recibir notificaciones respectivas. La vecindad ya miramos que es la circunscripción municipal. Esto según el artículo 41 del Código Civil y el artículo 12 del Código Municipal. Muy bien, hablemos un poco ya de la ausencia y de la muerte presunta. Si usted quiere irse conmigo, vamos al libro. No sé si alguien tiene el libro, por favor. Si alguien tiene el libro, levánteme la mano, así me ayuda a leer. Vamos a irnos a la página 87. Página 87. Por favor, Elba, ¿me puede ayudar con la página 87? Está bien, profesor. Buenos días. Sí, pues. Buenos días, Elba. Ok. Página 87. Eh, 103, concepto común. En lenguaje corriente, ausencia significó la no presencia de una persona en el lugar donde debería encontrarse. El juez estuvo ausente de su despacho todo el día. Según la Academia Española, ausencia es la acción y efecto de separarse o alejarse de alguna persona o lugar, y especialmente de la población en que se reside. ¿Continúa, profesor? Sí, por favor. Ahora el concepto legal. Ok. Concepto legal. En lenguaje legal o forense, ausencia ha denotado el estado de una persona que desaparece del lugar de su domicilio. Se ignora su paradero y su existencia se considera o llega a ser incierta. Este concepto tradicional que reconocen unánimemente todos los tratadistas de derecho civil aparece en segundo plano en el artículo 42 de nuestro Código Civil que encabeza el capítulo de la ausencia. Dice el inciso final de dicha disposición legal.
Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Llama poderosamente la atención esa actitud del legislador, dado que el concepto general que se consigna en primer plano no tiene la relevancia del tradicional supuesto y solo tiene efectos limitados a restringidos, el del nombramiento de defensor judicial de una persona que ha sido del país y no ha dejado apoderado suficiente para que lo represente en juicio. En efecto, el inciso primero del artículo 42 del Código Civil dice a la letra: es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o he tenido así dice profesor, o he tenido su domicilio en ella. Y los artículos 43 y 44 del Código Civil dicen a continuación: artículo 43. Toda persona que tenga derechos que ejercitar u obligaciones que cumplir en la República y sea ausente de ella, deberá dejar mandatorio legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. Artículo 44. La declaración anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. La declaración judicial de ausencia es un acto grave y trascendental que no se justifica para el simple nombramiento del representante judicial o guardador ad litem de alguien que por imprevisión salió del país sin dejar apoderado suficiente, como el que va en viaje de negocios o gira turística o de estudios o por razones de salud, etcétera, y que no está comprendido en las circunstancias que rodean la ausencia legal tradicional, ya que se conoce su destino o paradero, se tienen noticias suyas y sobre todo la certeza de su existencia. Para obtener tal nombramiento, bastaría, como está regulado en otras legislaciones, con acreditar los extremos pertinentes en unas diligencias sumarias, con intervención del Ministerio Público. Muchas gracias, Elo, le agradezco mucho. La doctora Beltranena nos da unas líneas bastante interesantes de lo que es la ausencia. Recuerden que al tenor de lo que establece el diccionario de la Real Academia Española, es ausente quien se desconoce su paradero. Básicamente, esa es la definición de ausencia. ¿Por qué es tan importante la ausencia dentro de la legislación guatemalteca? Básicamente también es una institución de protección o de delimitación de derechos que pueden ir surgiendo con el pasar de los años y con el pasar de los tiempos. Y quiero explicarles por qué. Cuando una persona está ausente, imagínense que José o Joseph se va del país, él tiene un terreno, está su nombre, está debidamente inscrito en el registro de la propiedad y se va porque está buscando una mejor calidad de vida en el extranjero. Ustedes saben que muchas veces por el tema de invasión, muchas personas tratan de invadir ciertos terrenos y con esto hacerse propietarios, bajo la figura del usucapión. Esto lo van a ver ustedes en Derecho Civil 2 y a través de la titulación supletoria. La ausencia es tan importante porque dice el Estado, bueno, si Joseph no está, delimitemos primero si sabemos dónde está. Si no sabemos dónde está, se va a nombrar en la vía judicial a un guardador o algún cuidador de los bienes que tiene Joseph, de los bienes que tiene Joseph. Y esto es muy importante porque una vez se ha trabado un gravamen o una anotación en una escritura, no hay poder jurídico que destrabe esto, sino que haya cumplido la vía correspondiente. Por eso es que yo cuando les digo a mis alumnos o a cualquier persona, mire, licenciado, quiero comprar un terreno y me lo están dando en una oferta, ni se imagina, licenciado, ya lo quiero comprar y solo me están pidiendo 100,000 quetzales. Y el terreno es de 20 por 20, ¿verdad? En un lugar céntrico de aquí de Villanueva. Yo les digo, mire, momento. Tenemos primero que ver que no tenga un gravamen. ¿Qué es un gravamen? Por ejemplo,
Vengo yo y hago un préstamo en el banco y utilizo las escrituras de mi casa para poder solventar el préstamo. Yo me desaparezco y ahí viene el banco, toma el terreno y lo toma como propio. Eso es un gravamen. Una anotación, por ejemplo, que haya un proceso de un sucesorio intestado. La figura del intestado es bastante común en Guatemala porque si yo soy su papá, el de todos ustedes, y nunca dejé herencia, y tengo dos o tres parcelas de terreno, ustedes lo lógico sería que se peleen o que se distribuyan la propiedad de esas minifincas bajo una desmembración, pero como no yo no dejé un testamento, ustedes se van por la tutelación supletoria, perdón, por el intestado, mediante jurisdicción voluntaria y se ponen de acuerdo para cada quien lo que le corresponde. Es importante lo que dice la doctora Beltranena, imagínense ustedes, en uno de sus párrafos, donde establece que el ausente puede declarar un mandato de representación, y la verdad es que un contrato de mandato es una figura muy utilizada en nuestro medio para tener un mandato total de representación para cumplir todas las atribuciones que establece la ley o ciertas obligaciones que tiene la ley. Imagínense que Noelia es mi hermana. Noelia es mi hermana y yo estoy en Estados Unidos. Yo me fui en mojado. Yo no me puedo regresar de Estados Unidos porque si no pierdo el tanto que me costó llegar de mojado y no puedo regresar. Pero le digo a Noelia, mira Noelia, yo necesito que te cases en nombre propio con mi pareja, porque eso pasa bastante en el occidente del país. La mayoría de personas, curiosamente o lastimosamente del occidente del país, porque es su gran mayoría, emigran hacia Estados Unidos y se van de inmigrantes. Y la muchachita que se queda acá dice, pero mira, me vas a cumplir y para cumplir necesito que te cases conmigo. No obstante, en Guatemala, nosotros vamos a ver la definición de matrimonio el próximo día de clases, que el matrimonio es una institución por la cual un hombre y una mujer deciden casarse con el fin de permanecer juntos. Guatemala es muy tradicional. Algunos estados de Estados Unidos ya permiten el contrato del matrimonio entre mismas personas del mismo sexo, porque en Estados Unidos y en México el matrimonio es un contrato, es un vínculo por el cual dos o más personas deciden crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. En Guatemala el matrimonio es una institución de las más altas y protegidas en el derecho, principalmente en el derecho civil y el derecho familiar. Entonces vengo yo y le digo a Noelia, Noelia, tú eres mi hermana, yo te otorgo un mandato especial de representación para que te cases con mi novia en Guatemala y ella ya tiene su mandato y lo acredita, ¿verdad? Pueden ir ante el notario y dice, miren, yo me voy a casar en nombre de mi hermano que se llama Roberto con su pareja. Y ahí han habido casos en los cuales físicamente o visualmente hay personas que se casan con el mismo sexo, pero realmente es un mandato de representación y son de los casos curiosos que pueden surgir a través del mandato. También en la ausencia se puede declarar mandante o mandatario a una persona que proteja sus bienes sobre toda cosa. Recuerden que un bien es todo objeto susceptible de apropiación. Un bien puede clasificarse en un bien mueble, que generalmente el bien mueble es aquel que se puede transportar de un lugar a otro. El carro, la televisión, los sillones, esos son bienes muebles. Los bienes inmuebles son los que particularmente, una de sus características son los que están unidos a la tierra. Básicamente las casas, el mismo código establece que algún tipo de semovientas, es decir, de ganado, dentro de las fincas se considera también bienes inmuebles. Y bajo esa perspectiva surge lo que es la declaración de la ausencia. La definición elemental de la ausencia es una declaración judicial que se realiza a una persona que se encuentra fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella, o bien ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Los aspectos generales se tramitan en jurisdicción voluntaria, esto a través del artículo 49 del Código Civil, o la jurisdicción notarial. Recuerden que uno de los títulos que ustedes tienen es el del notario. Ustedes pueden descargar el decreto 54-77, algunos en su Código Procesal Civil ya lo tienen en la parte final, pero básicamente el decreto 54-77 es la ley que regula todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. Hay algunos notarios que establecen que son 13 procesos. Uno de ellos es la ausencia, algunos otros puede ser la declaración de paternidad, algunos otros categorizan que en lugar de 13 son 18. No hay plazo para poder solicitar la ausencia.
quienes la pueden solicitar, cualquier persona que tenga interés directo, esto lo establece el artículo 8 del decreto 54-77, y cuáles serían las ideas o los presupuestos o las características o las causales para declarar la ausencia. Número uno, que la persona se encuentre fuera de la República o tiene o ha tenido su domicilio en ella, que una persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignore. Tenemos también clases de ausencia material o simplemente dicha. ¿Cuál sería el objeto? El objeto de declarar la ausencia es nombrar un defensor judicial, que es lo que les estaba enfatizando. Esto establecido en el artículo 44 para que responda a una demanda o haga valer algún derecho en el juicio. Y si el ausente tiene bienes, nombrar un guardador de bienes. Una persona guardadora es diferente a una persona administradora. Una persona guardadora es nombrada por juez competente y no tiene relación directa con el predio, es básicamente un trabajador. Y un administrador de bienes generalmente es un familiar directo, tiene capacidad para decidir, para obrar, para declarar algún negocio con el objeto de que se mantenga el bien del ausente. Bajo esta línea de acción, es muy importante también que nosotros veamos la muerte presunta. Y por muerte presunta, esta es una figura, una institución que nos sirve para muchos aspectos en la definición jurídica. Si ustedes se recuerdan aquella canción de Ricardo Arjona, El Norte, ¿cuántos de ustedes no, de Ricardo Andrade, El Norte? Básicamente es una historia inverosímil donde un muchacho se va al norte para buscar un mejor futuro y deja aquí a su esposa. Pero dentro de esa historia comenzó a como generar trabajo, pero también pasaba algo, dice la historia. El amor también se iba acabando. Entonces, esa es una historia que pasa todos los días dentro de la sociedad guatemalteca y realmente llega un momento que ya no responden. Imagínense que yo estoy casado con alguna de las señoritas que está acá, o los caballeros están casados con alguna de las señoritas que están acá. Me decido ir a Estados Unidos, me decido ir, hoy que está de moda ir a Irlanda, porque hay varios paquetes estudiantiles y de trabajo en Irlanda, por ejemplo, pero yo dejo de dar noticias. Imagínense esa ansiedad que sentiría usted, primero, de no saber dónde está su pareja. Segundo, con el paso de los años usted va a querer rehacer su vida, pero va a estar casada y va a decir, yo no puedo contraer nuevamente nupcias porque todavía estoy legalmente casado. Entonces ahí surge la característica de la muerte presunta. O bien, yo soy su papá, dejo un terreno, no dejé herencia, entonces ustedes pueden declarar la muerte presunta para que se vuelvan legítimos herederos. ¿Cuál es la definición legal que establece la muerte presunta? Es una declaración judicial de una persona que se infiere falleció. Inferir es un procedimiento deductivo por inferencia, es una deducción. Falleció por no tener noticias de su paradero por un tiempo determinado y sin que exista la presencia física de un cuerpo o cadáver que lo establezca. Esta se debe tramitar por medio de la jurisdicción voluntaria judicial. Esto está establecido, es decir, judicial ante un juez competente, notarial ante un notario, para que ustedes lo vayan teniendo claro. El artículo 411 al 417 delimita quiénes pueden tener interés de declarar la muerte presunta. Y también el artículo 413. ¿Cuál es la procedencia de la muerte presunta? Transcurridos, aquí hay un tiempo, miren, transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por parientes del ausente, o transcurridos 5 años desde la última noticia que se tenga del declarado. Vamos al artículo 63, por favor. El epígrafe es bastante curioso porque dice muerte presunta y posesión de los herederos. Artículo 63. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Aquí hago un paréntesis. Yo tengo conocidos, he tenido conocimiento de casos de personas que en el desierto pierden la vida. Y fuera del chiste que estaba haciendo hace un momento, no vale la pena, amigos, que ustedes valoren su vida para tratar de buscar un mejor futuro yéndose de inmigrantes. Mejor prepárense al tener su título profesional. Fácil les sale su visa, fácil les sale la oportunidad para poder trabajar. Porque al final
Leer una carta, por ejemplo, o leer una nota de voz que deja una persona que está a punto de morir en el desierto, despidiéndose de sus hijos, despidiéndose de sus hermanas o de su pareja, es algo trágico. Y si no, vean los casos trágicos que han pasado en México. México es un corredor del narcotráfico y muchas personas inmigrantes pierden la vida en los famosos cuarteles o carteles o cuarteles de la muerte. Hace poco salió un documental donde encontraron un cuartel de la muerte que parecía un rancho, donde encontraron más de 400 cuerpos durante los últimos 20 años. Y habían personas que por fin le pudieron dar la cristiana sepultura a sus familiares. Y eso pasa mucho, ya ha pasado mucho en el contexto histórico guatemalteco. Máximo ustedes, señoritas, puchica, perdón la expresión. Máximo ustedes, señoritas, se arriesgan si son bonitas a que las violen, a que las tomen de rehenes, a que las secuestren. Entonces, eviten eso y aunque sea difícil el momento aquí en Guatemala, en algún momento van a tener su retribución. ¿Cuál es el objeto de la muerte presunta? Perdón, vamos a ver, objeto de declarar la muerte presunta. Que los herederos puedan optar a la posesión definitiva de los bienes del causante y si se hubiera estado casado, que el cónyuge superstite quede en libertad de estado. Vean esto, artículo 63. Tal como lo leímos hace un momento, el cónyuge superstite queda en libertad de estado, es decir, libertad para poderse casar nuevamente. ¿Cuáles son los efectos de la muerte presunta personales? El cónyuge sobreviviente queda en libertad de estado, patrimoniales, radicar la sucesión hereditaria, testamentaria o intestada y entrar en posesión definitiva de los bienes. Hay unos casos excepcionales a la muerte presunta. Número uno, la persona desaparecida en zona de guerra, transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticias de ella. Aquí en Guatemala estuvo el conflicto interno armado en los años 80. Muchas personas desaparecieron. Muchas personas desaparecieron y ahí se podía invocar la muerte presunta, es decir, no esperar 5 años, sino esperar un año porque pensaron que posiblemente quedó muerto en la zona de guerra. También las personas a bordo de un buque o naufrago que haya naufragado o en un accidente de aviación transcurrido un año de desaparición. Imagínense ustedes esta Semana Santa vamos a ver, Belice, ustedes me corrigen, Isabel, por ahí, volcó una lancha con 9 personas. Yo la última noticia que leí fue que falleció una niña de 2 años y una señora de 70. No sé si falleció alguien más, pero imagínense ustedes que no hubieran aparecido los cuerpos. Se declara la muerte presunta. También tendríamos la excepción, personas cuyo cadáver no ha sido encontrado o hubiera desaparecido durante un siniestro de forma inmediata. Si ustedes recuerdan, el caso más mediático guatemalteco de muerte presunta es el caso de Cristina Sicavisa. Han pasado ya décadas de este caso y hasta el momento ya falleció el principal eh, sindicado, que era el esposo. Supuestamente falleció en COVID. Yo les digo supuestamente porque nadie miró cuando sacaron el cuerpo del hospital. Pero hasta el momento no han encontrado el cuerpo de Cristina Cabeza. Entonces, este es uno de los casos más curiosos de lo que pasa cuando no se encuentra el cadáver. ¿Cuáles son los aspectos generales? La resolución que declara la muerte presunta, así como otorgue la posesión definitiva de los bienes, se debe inscribir. Esto se da mediante una anotación en el registro respectivo. Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, ¿qué pasa si aparece después del tiempo? Aún después de la deposición definitiva, recobrará sus bienes en el estado en el que estos se encuentran y el precio de los vendidos. ¿Puedo recuperar si yo aparezco? Sí, pero a un justo y precio establecido. ¿Qué pasa si se vendió la muerte, el terreno a alguien más? Ahí sí es un caso bastante complicado, pero se puede llegar a un acuerdo entre las partes. También el derecho de propiedad de carácter es imprescriptible, artículo 75, vamos al 75 del Código Civil. Este establece lo siguiente. Si el ausente o presunto muerto aparece o se prueba su existencia, aún después de la posesión definitiva, recobrará sus bienes en el estado donde estos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se hayan hecho de ese precio. Vamos a ver si aparece la persona declarada muerte presunta, qué pasa con los bienes que se hayan dado en posesión definitiva. El ausente recobrará sus bienes en el estado que estos se encuentren, el precio de los vendidos y los que provengan del empleo que se hayan hecho de este precio. También en qué consiste el matrimonio del cónyuge superstite.
Este consiste, es un tipo de matrimonio del cónyuge que será válido aunque el ausente viva, salvo que alguno de los nuevos cónyuges conociera de las circunstancias de estar vivo el ausente. En otras palabras, usted se puede casar y es válido nuevamente, siempre y cuando se haya comprobado que ninguno de los dos conocía o desconocía el lugar donde está esta persona, porque tampoco usted puede decir, mire, yo sé que él está en Nueva York, pero vamos a decir que está muerto. Eso no procede. Eso es un procedimiento que tiene que marcarse. Y por último, tendríamos la acción de nulidad. Esta corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado el casarse de aquel que vivía. Vamos al artículo 77. Si el cónyuge de la persona declarada muerta contrae nuevo matrimonio, este será válido aunque el ausente viva, a no ser que los cónyuges o uno de ellos conociera las circunstancias de estar vivo el ausente. Recomiendo que subrayen esto. En este caso, la acción de nulidad corresponde al ausente o al cónyuge que haya ignorado al casarse y que aquel vivía. Esta acción prescribe a los 6 meses contados para el ausente desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio y para el cónyuge desde que supo la supervivencia del ausente. ¿Qué pasa si no reclama? El matrimonio es válido y continúa con la nueva persona. Esta prescripción caduce o termina a los 6 meses contados desde la fecha en que tuvo conocimiento del nuevo matrimonio y para el cónyuge 9 meses desde que supo la supervivencia del ausente. Básicamente estas son las ideas generales de la muerte presunta. Yo les voy a compartir en un momento este documento más un laboratorio para que ustedes puedan resolver algunas cuantas preguntas para la próxima semana. Con esto finalizo la grabación de un segundo.